Juan David, muchas gracias por las 5 más leídas en eltiempo.com. Ya regresamos. Esta es la W. Llegó Vicky. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Arena Bogotá, próximo a inaugurarse con su Arena Mall, el centro comercial con las mejores marcas. Arena Bogotá presenta en la W, Boletín de Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, gracias por empezar con nosotros la semana y gracias por empezarse a conectar a www.wradio.com.co. Ya veo en nuestra página el video de la transmisión en vivo de lo que está ocurriendo aquí en la mesa de trabajo de la W. Saludamos también a todos aquellos que se conectan a nuestro Facebook Live, porque hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de política. Les hablo del periodista colombiano Daniel Coronel, que hoy nos atiende desde la sede de Univisión en Miami, desde la sede principal de Univisión en Miami. Él es quien maneja todas las noticias en Univisión y queremos ver cómo está él percibiendo lo que está ocurriendo con la política en Colombia a 2 meses de la elección presidencial el próximo 27 de mayo. Vamos a actualizar muy rápido las noticias. Ya veo a Daniel. Daniel, lo saludo. Gracias por acompañarnos este mediodía en la W. Hola Vicky, qué gusto verla. Me encanta que podamos hablar de política. Los invitamos a todos nuestros oyentes a que nos acompañen con el hashtag Daniel Coronel en la W. Solo 2 noticias muy rápido, Daniel, y ya voy enseguida con usted para que nuestros oyentes estén muy bien informados. Luz Helena, noticia a esta hora. Vi que noticias judiciales porque por primera vez una alta corte permitirá que una organización civil vigile o combata la corrupción. Se trata de la Corte Constitucional, la cual firmó con la organización Transparencia para Colombia un convenio que busca que Transparencia por Colombia vigile las acciones que comete o que realiza este alto tribunal. Así lo explica el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares. Esta es una contribución de la sociedad civil para ayudarnos a ser más transparentes. Generalmente la rama judicial ha sido muy, llamémoslo así, quisquillosa con que se le metan en sus terrenos, pero yo creo que las circunstancias ameritan que seamos más transparentes y rindamos cuentas los jueces. 12 del día, 4 minutos, ya en segundos, Daniel Coronel aquí en la W, hablaremos de política. Lucas. Vicky, los 10 miembros de la Comisión Legal de Ética del Senado de la República le dieron el visto bueno a la resolución con la que se busca suspender al senador del Partido Liberal Álvaro Ashton de esta corporación. El congresista fue capturado el pasado 10 de diciembre por orden de la Corte Suprema de Justicia para que responda por un proceso de parapolítica que se adelanta en la Sala Penal del Alto Tribunal. La suspensión de Ashton deberá ahora ser sometida a votación en la plenaria del Senado y solo entonces el congresista dejará de percibir su salario cercano a los 30 millones de pesos. Oriana, ¿qué es lo que pasa con el ELN Iván Duque? Vicky, según el ELN, Iván Duque y sus compañeros del Centro Democrático representan la Colombia de la desigualdad, del todo vale y la negación de otros caminos para el país. Critican las propuestas del candidato en materia de impuestos, de temas del medio ambiente y de su posible enfoque en la política exterior. Sin embargo, dicen que a pesar de esto le reiteran la invitación para una búsqueda hacia la paz y para que envíen a sus delegados a la mesa de diálogos en Quito con el fin de buscar entre todos una solución política al conflicto armado. Y muy rápidamente, Cristian, ¿hay nuevas determinaciones en el Ministerio de Transporte con respecto a las fotomultas? Correcto, Vicky. Luego de que se reglamentaran las fotomultas por parte del gobierno, el Ministerio de Transporte aclaró que los medios tecnológicos utilizados para las detecciones electrónicas de infracciones de tránsito, como cámaras y radares, deberán ser visibles 500 metros antes de su ubicación en las vías nacionales y que de igual forma deberán estar identificados para los conductores, añadiendo que las fotomultas estarán ahora ubicadas en las zonas identificadas con mayor índice de accidentalidad para que ayuden a bajar estos accidentes. Gracias, 12 del día, 5 minutos. Daniel, ahora sí hacemos contacto a esta hora y yo estaba esperando esta entrevista, Daniel,
porque usted ha hecho premoniciones muy importantes en la política. Recuerde usted cuando anunció que votaría por Santos. Sí, eso fue en dos ocasiones, hace 8 años, primero en una entrevista con Antonio Morales para el programa El Radar de esa época que tenía Caracol Televisión, y después para una entrevista en la revista Semana, y dije que la elección de Santos me dejaba tranquilo porque, conociendo la trayectoria de lealtad de Santos, estaba seguro que las cosas de Uribe no se iban a quedar impunes en un gobierno de él. Creo que acerté parcialmente. Eso le iba a preguntar, ¿qué tanto acertó y qué tanto no? Pues yo pienso que en lo del desarrollo de la lealtad estuvo acertado. En lo de la impunidad, pues sigue la impunidad, y además con el agravante de que el señor expresidente Uribe piensa que está por encima de la ley y que no tiene que cumplir los fallos judiciales, lo cual pues es una cosa muy particular porque el imperio de la ley significa que nadie, por poderoso que sea, esté por encima de lo que mandan las normas. El expresidente Uribe, que además de ser el político más poderoso de Colombia, es también un potentado propietario de tierras, siente que no tiene ninguna obligación de cumplir la ley y se burla de los fallos judiciales. Pero bueno, de eso habrá tiempo para hablar. Pero claro que sí, vamos a estar hasta la 1 de la tarde. Ya hay 1976 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Daniel, ¿cómo está viendo la campaña política? Es que faltan 2 meses, el próximo 27 de mayo iremos los colombianos a las urnas para elegir presidente. ¿Habrá o no habrá segunda vuelta, Daniel? Yo creo que hoy habría segunda vuelta. Falta un poco ver cómo se desarrolla el escenario de aquí a la primera vuelta, pero hoy pensaría que sí va a haber primera vuelta y que no todo está escrito sobre quién es el que pasará con Iván Duque a la segunda vuelta. Demos por hecho que Iván Duque tiene ya un lugar en la segunda vuelta. Vamos a ver quién pasa junto con él. Hola Daniel, buenas tardes. Bueno, usted ya se la juega por Iván Duque, que va a pasar, y eso es lo que han dicho las encuestas. Pero si vamos atrás un poco, Daniel, también veíamos que Gustavo Petro hasta hace unas semanas también iba punteando y todo el mundo decía, pues seguramente el que pasaría a segunda vuelta también es Gustavo Petro. ¿Usted lo ve así o qué otro análisis le podemos hacer? No, lo que yo siento es que Gustavo Petro es parte del crecimiento de Iván Duque. Quiero decir, Iván Duque tiene 4 grandes impulsores y electores. El primero, no hay que restarle ningún mérito, es el expresidente Álvaro Uribe. El segundo es Gustavo Petro. Gustavo Petro encarna el miedo de millones de personas, justificado o no, hacia la conversión de Colombia en una nueva Venezuela. Y esos miedos hacen que cualquier alternativa sea preferible a la de Petro. Entonces Petro es el segundo gran elector. El tercer gran elector es Juan Manuel Santos. Pienso que lo que ha pasado, los manejos poco acertados en lo administrativo del gobierno, el carácter errático que ha tenido la implementación de los acuerdos de paz, también han terminado subiendo las tendencias a favor de Duque, es decir, del uribismo. Y el cuarto es Germán Vargas. El cuarto gran elector de Duque es Germán Vargas, por una razón, porque Germán Vargas, que tenía toda la posibilidad de cosechar el centro, decidió irse por la derecha, que era un espacio que ya estaba ocupado, y que terminó de cimentar a Duque, y que le va a terminar entregando todo eso, además de los errores que ha cometido, por ejemplo, en la conformación de su lista al Senado y a la Cámara, en donde terminó llevando una serie de personajes reprobables al legislativo, con el agravante de que no solo no consiguió una maquinaria para él, sino que logró volverse impopular él mismo ante la franja de opinión que lo seguía. Todo eso, todo ese voto, esa fuerza que perdió Germán Vargas está yendo también a Iván Duque. Entonces, ha tenido 4 grandes electores: Uribe, Petro, Santos y Vargas. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero por esa misma razón, puede que haya un movimiento entre este momento y cuando suceda la primera vuelta que cambien las cosas.
Daniel, quisiera que cogiéramos a cada uno de los candidatos para mirar exactamente qué han hecho, porque lo que le decía Jairo hace algunos instantes es cierto. Digamos, empezamos con un Germán Vargas crecidísimo, que era casi que inevitable que iba a ser el presidente de la República. Hoy todavía no sabemos quién va a ser, en todo caso, faltan 2 meses. Sí, Después vino Fajardo. Pero Germán Vargas, Señor. pero Germán Vargas en el imaginario de la gente ya pasó a ser una especie de expresidente, como de reina sin corona, como de barco sin barquero. Germán Vargas no existe en las previsiones de la mayoría de la gente. ¿Pero qué fue lo que le pasó? ¿Por qué le pasó eso a Germán Vargas? Bueno, él se hizo mucho daño él mismo. Germán Vargas, primero, hizo todo lo posible por hacerse, por construir un personaje que era impopular y abominable a los ojos de la gente. Primero, identificarse con el establecimiento. Segundo, no soltar las mieles de la burocracia oficial, sino hasta el último minuto. Tercero, después de que las había tenido hasta ayer, venir a renegar del gobierno sobre el cual había crecido. Cuarto, pues todas las actitudes que lo volvieron antipático, impopular, desde el coscorrón hasta digamos, la postura pública de personaje de la nobiliario, venido de la rancia estirpe política de Colombia, que también le creó una separación de la gente. Pero si le faltaron además complicaciones, armó una lista para Senado y Cámara en donde estaban varios de los personajes más indeseables del país. El hijo del coronel Aguilar, el recomendado de doña Cielo Géneco, y así podíamos seguir uno por uno haciendo la lista de la gente que lo acompañó en esa causa, y entonces terminó él convertido en el carro de la basura de la política colombiana, subiendo todo lo que nadie más quería con un propósito bastante discutible, que era que a través de esos caciques él se iba a convertir en el gran elector de las parlamentarias, y que por cuenta de ganar el primer lugar en las parlamentarias iba a salir disparado en las presidenciales, que eso le iban a tender alfombra roja de ahí a la primera vuelta. Y resulta que no quedó ni con el pan ni con el queso, ni fue primero en las parlamentarias, porque siguió ganando Uribe, aunque haya perdido un escaño en el Senado, ni quedó disparado en las presidenciales, pero además quedó sin discurso, porque el lugar que tenía contra la paz, contra el proceso de paz, ya estaba ocupado, ya lo tenía ocupado Uribe. Entonces este señor, que tenía todo el carril del centro vacío, decidió irse por la derecha, y ahí se encontró que estaba perfectamente ocupado y escriturado por el expresidente Álvaro Uribe. Entonces yo creo que peor error que la seguidilla de desaciertos que ha tenido Germán Vargas es difícil establecer en cualquier otra campaña política, y me sorprendería que fuera capaz de resucitar de su propio suicidio. Entonces, él era el primero que estaba ganando en las encuestas. Luego vino Fajardo, que hasta diciembre era el número 1. ¿Qué ha pasado con Fajardo? Fajardo tiene una cosa que lo hace un candidato con muy difícil viabilidad, es que es inmune a la realidad. Él piensa que el país se debe articular alrededor de él, y no que él se debe mover de acuerdo con las circunstancias que padece el país. Resulta que Fajardo, hasta para su coalición con Claudia López y Jorge Enrique Robledo, terminó desechando el mecanismo de consulta interna, porque él era más importante que sus aliados, porque tenían que proceder dentro de una coronación y no de una consulta, y entonces por cuenta de eso se salió de la exposición que significaban las consultas. No tuvo ni la publicidad, ni la exposición, ni la atención mediática que tuvieron personajes que estaban participando en la consulta, y eso terminó hundiéndolo en la irrelevancia. A eso hay que sumarle una cosa, que es una persona que no asume posiciones fuertes, y que de alguna manera cosechó un viento de cola justamente por no asumirlas, porque no soy ni uribista, ni antiuribista, ni santista, ni antisantista, y terminó siendo ni chicha ni limoná. Daniel, y entonces Petro, que también estaba, como le decía antes, que fue ya el tercero que empezó a encabezar claro. las encuestas. ¿Hace cuánto? Antes de Cúcuta estaba encabezando las encuestas, claro. ¿no? Pues lo que pasa es que Petro es
víctima de una paradoja terrible, que es que cuanto mejor le vaya a él, peor le va al país, porque él tiene la capacidad de levantar una reacción en contra gigantesca con cada cosa que hace. Él encarna unos miedos nacionales explotados y muy bien explotados por la derecha, especialmente por el expresidente Álvaro Uribe, que hace que mientras Petro sea el contendor, cualquiera pueda ganarle. Y resulta que ahora pues hay un fortalecimiento de la derecha gigantesco creado fundamentalmente por esa presencia de Petro y por el hecho de que no hay una alternativa de centro viable en este momento. Daniel, pero esos temores que puede despertar Gustavo Petro, lo hemos tenido aquí conversando con nosotros en la W, ¿esos temores son reales, son verdaderos, son como se pintan o no? Una parte sí y otra no. ¿Cuál sí, cuál no? Yo creo que hay una exageración muy grande diciendo que Petro sería otro Maduro. No hay tal. Petro, con todos sus errores, no es otro Maduro. Pero es cierto que él ha tenido una afinidad ideológica con Chávez y que estuvo con Maduro hasta hace bastante poco, y que eso pues le impide tener un discurso de condena frente a lo que viene sucediendo en Venezuela, por lo menos de la condena con la necesaria fuerza que debería tener. Segundo, está el hecho de que Petro, a pesar de que sus millones de seguidores sostengan lo contrario, ha sido un muy débil administrador público. Él ha sido un gran congresista, fue un gran senador, fue un gran representante a la Cámara. Sus discursos de control político, sus debates de control político marcaron la historia de Colombia, pero como administrador ha sido terrible. Y lo que dejó de Bogotá, más allá de la propaganda que ellos repiten a toda hora y que la Bogotá humana, y eso se les volvió una cantaleta. Le pesa mucho, Daniel, todo lo que hizo en la alcaldía de Bogotá, que eso es también el punto, además de Venezuela, que le critican fuertemente el estado como quedó en Bogotá, por ejemplo. Sí, eso pesa mucho, pero también fíjese que su mayor polo de votación está en Bogotá. Entonces, hay unas cosas que él también hizo bien. Lo que pasa es que no es un administrador público para todos, y eso es un gran problema para buscar soluciones a nivel nacional. Daniel, ahora, siguiendo con el cuento de las encuestas, pues el que está encabezando las encuestas es Iván Duque, que se presenta esta situación después de las consultas del 11 de marzo. ¿Qué piensa de este futuro de Iván Duque y cómo lo ve? Yo particularmente tengo una buena opinión personal de él. Me parece que es una persona inteligente, formada, estudiosa, y que todas esas virtudes son buenas para un gobernante. Me parece que está verde para llegar a la presidencia de Colombia, pero pues también creo que hay oportunidades que la gente le pueden llegar sin haberlas esperado, y que la juventud, así como no es una virtud especial para desempeñar un cargo, tampoco debería ser un defecto particular para no hacerlo. Lo único que me preocupa de él, lo más grave que me preocupa de él, es que se convierta en un instrumento de Uribe, que eso sí sabemos lo que significa y lo que ha significado para Colombia. Entonces, en la medida en que Duque pueda deslindarse de Uribe, pueda volver a Uribe únicamente un senador, creo que Colombia tendría un mejor futuro, pero desconfío mucho que eso vaya a pasar, porque Daniel, ni Uribe se deja sacar, ni Duque quiere sacarlo. Señor. Daniel, le pillo a través de esta respuesta con un pase adelantado para remate. Si el expresidente Uribe es un agitador, trabajando bien en la oposición, contra Santos, contra todo lo que sea, digamos, contra todo lo que se ponga Iván Duque, ¿qué papel le quedaría a el senador Uribe si Duque es presidente? ¿Cree que se diluiría? No, es que a Uribe no le gusta la oposición. La oposición ha sido un mecanismo de él para volver al poder. Uribe es un enfermo del poder. Rafael, lo que él está buscando siempre es la forma de llegar otra vez a la silla. Lo ha demostrado. Cambió la Constitución comprando votos parlamentarios para cambiarla, logró reelegirse y estaba en el trámite de irse para un tercer periodo. Si no fue porque se le impidiera la Corte Constitucional, lo tendríamos ahí, y probablemente del tercero habíamos seguido derecho para los demás. A mí me preocupa mucho que Duque se convierta en un instrumento para
la eternización de Uribe en el poder, porque eso es lo peor que le puede pasar a Colombia. Pero si no lo es, si Iván Duque resulta que no es la correa de transmisión de Uribe hacia el gobierno, ¿Uribe cómo queda? Pues yo pienso que no sería tan brillante, senador, como lo ha sido hasta ahora, porque simplemente si usted hace un balance de sus paso por el Senado, más allá del enorme ruido que le ha producido al gobierno Santos y el descrédito permanente, y el hecho de que además creó una especie de nueva teoría de Montesquieu para Colombia, porque ya los poderes públicos son el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Twitter de Uribe. Más allá de esas cosas, no creo que haya logrado mucho Uribe como legislador en este último periodo. Daniel, en esta cuestión particular de Iván Duque, quiero preguntarle por un episodio que el país vio en los últimos días, y fue un tuit que puso el expresidente Álvaro Uribe en el cual se refería a las licitaciones de la televisión en Colombia. Hablemos de eso, de qué puede pasar con los medios de comunicación si se cumplieran esas, entre comillas, advertencias de Álvaro Uribe por medio de su Twitter, si ganara Iván Duque. Porque Iván Duque ya ha dicho Pues de alguna manera que no es intérprete de trinos. No sé si el talante de Iván Duque sea pues de arremeter contra los medios, no lo he visto. Pero ¿usted qué piensa de eso? A mí me parece un pésimo precedente. Primero, que Álvaro Uribe esté anunciando lo que va a pasar en el gobierno de Iván Duque como si él fuera a gobernar. Segundo, no solo ha sido eso, sino que incluso en entrevistas ha tenido un lapsus bastante revelador, que es que dice que celebra mucho la elección de Iván Duque como candidato a la vicepresidencia de Colombia, que habría que pensar quién va a ser el presidente en ese contexto mental de Álvaro Uribe. Y tercero, que es que me parece que cualquier represalia contra la prensa es contraria a la democracia. Y es muy parecida a lo que pasó en Venezuela, de la que él tanto advierte y sobre la cual tantas admoniciones hace. Justamente en un discurso muy parecido a su Twitter, Hugo Chávez anunció hasta marzo le llega la concesión a RCTV, y así lo cumplió. Después de que había dicho muchas veces que no tocaría los medios de comunicación. Uribe piensa que el poder es un instrumento de venganza y de persecución, y así lo usó durante sus 8 años de gobierno. Las chuzadas de las que fueron víctimas magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la oposición, y yo como periodista, demuestran que él usó irregularmente las herramientas del Estado para perseguir a las personas que no eran afectas a su causa. Ahora, si eso vuelve además investido de un retorno de la venganza uribista, pues va a ser muy grave para el país y va a ser muy grave para la democracia en general. ¿Usted cree que si ganara Iván Duque, la licencia para tener Noticias 1 estaría en peligro? ¿Usted lo siente así, Daniel? Pues es lo que ha anunciado Álvaro Uribe, que es el jefe de ese partido, que es el partido que probablemente estará detrás del gobierno. Si usted coge los estatutos del Centro Democrático, ese es un ejercicio interesante para hacer. Tiene más discusión democrática el estalinismo que el Centro Democrático. Ahí está escrito que todos los organismos del partido deciden hasta que diga el presidente Uribe otra cosa, por escrito en un estatuto, que la convención del partido se reunirá y que hará lo que diga el expresidente Uribe. Cosas como esas que demuestran que ni centro ni democrático es. ¿Y usted le cree a Iván Duque cuando dice, mire, yo soy un respetuoso de la libertad de prensa, tal? Sí, yo le creo. Daniel, hablemos de Humberto de la Calle. Humberto de la Calle fue el jefe de la negociación con las FARC por parte del gobierno. Uno pensaría que tendría que tener pues muchos aplausos por la negociación quizás, pero resulta que está muy rezagado en las encuestas. ¿Cómo ve esa candidatura de Humberto de la Calle, que hoy justamente se va a tomar el tintico con Fajardo? Humberto de la Calle es el más sensato de todos los que están aspirando a la presidencia de Colombia, pero es uno de los menos viables. Y es uno de los menos viables por dos razones, porque está cargando en la espalda, como en el afiche de la emulsión de Scott, dos bacalaos inmensos.
Uno es el bacalao del gobierno Santos, que es el peor acompañante posible para hacer una campaña presidencial. Y el otro es el bacalao del Partido Liberal, que son los restos de lo que fue, es la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, y que con eso es como salir a correr la maratón con un yunque amarrado al tobillo. Es imposible que Humberto de la Calle supere esas dos cosas, y un hombre con una importancia personal y con una hoja de vida muy distinguida terminó con su aspiración política frustrada por cuenta de esas dos rémoras que tiene, que son el gobierno Santos y el Partido Liberal. Y el proceso de paz también, ¿no? Que es paradójico, pero también le pesa mucho. Yo creo que si hay algo que le da algún aire es el proceso de paz, ¿sí? Porque a pesar de la propaganda en contra, hay un sector razonable de la población que entiende que había que firmar la paz, que no se podía seguir una guerra eterna en Colombia y que era necesario eliminar a las FARC como guerrilla para convertirlas en un actor político. Esto además es que eso que se cae la mata en cualquier parte del mundo, que es que si los actores armados llegan a la firma de un acuerdo de paz es para buscar participar en política. En Colombia se volvió un pecado, se volvió que es que el proceso de paz lo firman las guerrillas es en función de que fusilen a unos y metan a la cárcel a otros. Resulta que eso es el resultado de una victoria militar, de una capitulación que siga una victoria militar y nunca de un proceso de paz en ninguna parte del mundo. Daniel, y déjeme preguntarle también por Vivian Morales y por Piedad Córdoba. Sí, pues yo pienso que ninguna de las dos tiene alternativas. Yo en muchas cosas tengo respeto por las dos, pero creo que están representando unas opciones que no tienen en este momento ningún eco, o por lo menos no tienen eco mayoritario entre la gente. Creo que a Vivian le pasó un poco lo que le pasó a Vargas desde el otro lado, que teniendo un camino por el centro, eligió derechizarse, escogió promocionarse con los temas de antimatrimonio igualitario, con una serie de asuntos que primero no están en la primera agenda nacional y segundo que la terminan derechizando terriblemente. Y por otro lado creo que Piedad no tiene ninguna posibilidad de hacerlo porque la gente la tiene asociada con Venezuela y con las FARC, justa o injustamente también, pero pues eso acaba con la viabilidad política de ella. Ahorita usted hablaba, Daniel, del bacalao, de lo que significaba cargar para Humberto de la Calle el bacalao del gobierno Santos. Y quiero preguntarle justamente sobre eso. Se especula mucho, pero ¿quién es realmente el candidato del presidente Juan Manuel Santos? ¿Es Germán Vargas? ¿Es Humberto de la Calle? ¿Es Gustavo Petro? ¿Es Fajardo? ¿Quién es? No, yo creo que es que nadie le quiere recibir la distinción de representarlo y entonces él ha estado ofreciendo eso a quien se lo quiera comprar y no creo que haya nadie muy interesado. Obviamente Humberto de la Calle innegablemente fue el negociador de paz a nombre del país, a nombre de Colombia con las FARC. Y eso pues le ocasiona el desgaste porque el presidente era Santos. Santos con enormes defectos y con resultado de un gobierno pobrísimo, tendrá en su haber siempre haber logrado el desarme de las FARC. Eso es un mérito que ni los que menos lo quieren le podrán quitar y que se lo concedió la historia. Pero al mismo tiempo, pues esto le ha ocasionado un desgaste gigantesco y además por falta de acción, por negligencia administrativa en muchos campos, incluyendo la implementación de los acuerdos de paz, pues hará que termine el gobierno con un respiro escaso de aire y sin posibilidad de impulsar ninguna candidatura. Germán Vargas pues ha sido también candidato de Santos, evidentemente fue su vicepresidente la mayor parte del tiempo. El impulso que recibió su campaña y su causa está fundamentalmente dado por el desempeño de Vargas como ministro de Vivienda y después como, digamos,
superministro de los sectores de infraestructura, pero todo eso que era en un momento bueno, uno no puede aislarlo de lo demás que representa el gobierno Santos. Es un poco que uno compra la casa con gotera. O sea, uno no puede decir, qué maravilla, yo las escuelas, qué maravilla, yo las viviendas, qué maravilla, yo las carreteras que se pudieron hacer, y además, con una particularidad, las que salieron bien sí son mías, pero las que salieron mal son de otro. Entonces, todas ese reino de medianías es muy malo para hacer campaña, y Germán Vargas también representa un poco al gobierno Santos. No creo que Petro, creo que Petro tiene otras cargas que pesan en su posibilidad de crecer, pero no pienso que para la mayoría del país esté identificado con el gobierno Santos, que es algo que ha buscado hacer el uribismo, pero que no ha logrado. Tampoco creo que lo necesite mucho porque Petro con sus propias características tiene para quedarse ahí. ¿Y no será que Santos se le apunta al candidato que sea capaz, por ejemplo, de pasar a segunda vuelta con el candidato de Uribe? ¿Que estaría con cualquiera que pasara a la segunda vuelta, si hay segunda vuelta? Pero estaría con cualquiera en calidad de elector, porque no veo que haya mucho margen de maniobra para Santos en este momento. Al revés de cuando Santos fue elegido, siendo Uribe presidente, en donde hubo gigantescas movilizaciones ilegales de recursos públicos para apoyar a Santos, como en el tema de las madres comunitarias, de familias en acción, de todos estos programas asistenciales del gobierno que se volvieron toda una palanca para impulsar a Santos en el año 2010. Eso no es fácil que pase ahora, y no es fácil encaminarlo hacia ningún candidato. Entonces yo no veo... Pero lo dice no veo porque el presidente Santos ya no tiene tiempo, Daniel. Ya no tiene tiempo, casi no tiene chequera, y porque además no creo que haya ningún candidato con el deseo de recibir ese apoyo, porque puede ser que reste más de lo que suma. Sin lugar a dudas, por ser un gobierno, Daniel, tan impopular. ¿Por qué se volvió Santos tan impopular, Daniel? Digamos que es clarísimo que llegó de la mano de Álvaro Uribe en el 2010. Allí los dos estaban cruzando el 80% de popularidad. Obtuvo la mayor votación hasta ese momento en las presidenciales. Desarmó a las FARC, como usted lo ha dicho, eso no se lo puede negar nadie. Y aparte de eso se ganó el Nobel de Paz, pero es el más impopular de los impopulares. ¿Por qué? Bueno, hay que dividir las razones en dos grandes ramas, unas que son las causas justas y otras las causas injustas. Yo creo que Santos hizo muy bien en jugarse su prestigio y su capital político en el proceso de paz, y que eso siempre ocasiona un desgaste. Me explico aquí. Los países se unen más fácil en torno a las guerras, en torno a la búsqueda del enemigo común, y en cambio se dividen muy fácilmente frente a los procesos de paz. Hay un ejemplo que es clásico, que es el de Ehud Barak, que fue un héroe de guerra israelí, o sigue siendo, pues, y llegó a ser primer ministro impulsado por sus méritos como militar, y terminó pues buscando un proceso de paz con la OLP, y en ese proceso de paz de la OLP se desgastó al punto que fue señalado como vendepatria, como la persona que no apoyaba suficientemente los esfuerzos israelíes por sobrevivir, todo. Y lo que estaba buscando era un proceso de paz, con una paradoja que también le sucedió a Santos, que es que hay un momento en esos procesos de paz en donde cada una de las partes empieza a depender de la contraparte. Si hay una respuesta equivocada en lo público, termina haciéndose daño también el gobierno y no solo la guerrilla. Si hay una voladura de carros tanques en el Putumayo y hay una contaminación gigantesca, es muy difícil que los ecologistas, que antes eran amigos de un proceso de paz, entiendan que eso es bueno para el país, y que se fijen más en ese tipo de coyunturas, para poner un ejemplo. Entonces, Barak terminó dependiendo de lo que dijera Arafat, y Arafat no le quería dar la mano y terminó hundido.
Esas, digamos, en cuanto a las causas justas y que pareciera que valiera la pena que Santos se hubiera jugado su capital político por hacer la paz. Hay otras cosas que son las causas injustas o las equivocadas, que están relacionados con cierta negligencia gubernamental en muchos sectores, con un abandono de las obligaciones mínimas del gobierno porque estaba solamente concentrado en el proceso de paz, y también por el hecho de que no hubo una contraparte política a la enorme propaganda de desprestigio de parte de Uribe y su gente contra el proceso de paz. Santos fue inferior a eso. Pensó que las cosas iban a poner en orden por sí solas y que no había que hacer la tarea de comunicar para dónde realmente iba el país y cuál era su visión. Y cuando trató de hacerlo ya era demasiado tarde. Uribe le había tomado una ventaja grandísima, incluso entre la gente que no es uribista, porque terminaron por pensar que de un lado había información, alguna falsa, alguna parcial y motivada, pero había información, y del otro lado del gobierno no había ninguna, y eso pues terminó causándole un daño gigantesco del cual no se pudo recuperar. Daniel, ¿y el tema del plebiscito puntualmente le hizo mucho daño? Lo digo porque, bueno, muchos dicen que nunca debió convocarlo, pero lo convocó y lo perdió, y sin embargo, pues el proceso siguió adelante. ¿Eso dejó una herida muy grande en el país y una polarización muy grande, o no? Vicky, lo que usted está diciendo es verdad en parte. ¿Por qué? Primero porque no tenía por qué convocarlo y lo convocó, Exacto. Lo cual era correr un riesgo político que no tenía necesidad de correr, y sobre el cual entiendo que estuvo repetidamente advertido Santos, pero él quería, además de firmar el proceso de paz, borrar de la paz nacional al uribismo, derrotándolo a través de plebiscito, y resulta que eso era una maravilla jugada, pero le salió al revés. Claro. Segundo, que el proceso de paz haya seguido a pesar de que ganó el no, es una cosa que es parcial. Es parcialmente cierta, porque realmente lo que pasó fue que hubo enmiendas a los acuerdos de paz, y que lo que pretendían otras personas, que era que simplemente se acababa y se devolvía la guerrilla para el monte, para que pudieran seguir haciendo campaña política a nombre de la guerra, pues no sucedió. Uh-huh. Eso yo creo que estuvo bien. Yo creo que Santos tenía que alinear las fuerzas en función de salvar ese proceso de paz, que es muy importante para el país. Entonces, tampoco es que creo que perdió y sin embargo lo hizo. No, perdió, enmendó, salió de ahí una cosa y lo hizo. Pero de esa derrota en el plebiscito se desprendieron unas consecuencias inmensas que todavía estamos, digamos, sufriendo. Es el verbo correcto para mí, puede que, sí, que sea otro para otra gente, pero en general terminamos aumentando la derecha y pensando que la solución es volver al pasado. La gente no se da cuenta de las ventajas que tiene haber firmado un proceso de paz, porque es muy difícil vender las ventajas de lo que no pasa, porque es muy difícil que la gente extrañe lo que no ha tenido, pero esos 3.000 y tantos muertos menos que hay desde la firma del proceso de paz y el desarme de las FARC significan 3.000 y tantas familias menos sufriendo, y eso debería ser valorado, aunque como les digo no es fácil valorar lo que no ha pasado y vender lo que no ha pasado. Entonces ahora cada vez que hay un asalto del ELN, nos venden la idea de que la guerra sigue igual y que no sé qué, y resulta que no es así, que en el mundo de las estadísticas y en el mundo de las cuentas claras, el proceso de paz sí ha tenido unas ventajas y el país las tiene que aprender a valorar, y cualquier gobernante serio tiene que aprovechar y construir a partir de lo que hay, en lugar de hacerlo trizas, pues como plantean algunos radicales de la derecha. Daniel, no, y creo que usted tiene la razón. Creo que nadie en el país quisiera tener a las FARC como estaban hace 8 años. Por supuesto que no. Y eso es lo de las vidas que se han salvado, pues eso no tiene discusión. Pero yo sí creo, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted había conocido en su tiempo de vida o de ejercicio profesional alguna elección donde se perdiera y luego fuera como se ganara? Porque sí se hicieron unas modificaciones, pero no todas las que querían todos los del no, que eran las que no se podían cambiar. Es que mire, no hay forma
de que el resultado de un proceso de paz sea que la contraparte que acepta firmar la paz sea fusilada o se vaya a la cárcel y que no pueda participar en política. Es que se firma un proceso, ese es el mínimo de un proceso de paz, es que quienes la firman puedan seguir defendiendo sus ideas equivocadas o no en el campo político. Haber siquiera aceptado que es que lo malo es que tengan participación en política y que haya impunidad, pues es que los procesos de paz terminan con grados mayores o menores de impunidad. Terminó con grados de impunidad también el proceso de los paramilitares. El uribismo vive metido en la propaganda de que hubo 14 extraditados. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Qué ha sucedido con estos grupos paramilitares que se rearmaron y que ahora se llaman BACRIM, pero que finalmente es un cambio de razón social? Pues es eso. Y lo que pasa es que hacer política a partir de la firma de paz es el mínimo común denominador de todos los procesos en el mundo. No hay proceso que termine después de una negociación con el aniquilamiento político y militar del enemigo. Eso se logra únicamente con las victorias militares. Que Uribe, estando en el poder 8 años y habiendo destinado la mayor parte del presupuesto nacional a su guerra, tampoco ganó. Les quiero recordar que, por ejemplo, el cabecilla número 1 de las FARC, Alfonso Cano, vino a ser abatido durante el gobierno de Santos. El Mono Jojoy durante el gobierno de Santos. Nada de eso lo logró Uribe. Y sin embargo, pues la gente tiende a confundir fechas y circunstancias y pensar que este Júpiter tonante nos llevaba por el camino de la victoria y que luego llegó Santos a entregarle esto a la guerrilla. Nada de eso es cierto. Eso es solo propaganda. Daniel, entendiendo que el voto es secreto, le quiero preguntar, ¿usted votó por Santos? En el 2014 sí. ¿Y después? ¿Después cómo? Sí. Después todavía no ha habido. No. Y se arrepiente. Yo no iba a dejar que en el 2014, en la segunda vuelta, no iba a votar por Oscar Iván Zuluaga. O sea, tampoco. No. Venga, ¿y se arrepiente en algún momento de haber votado por Santos o no? Y en el 2010 voté por Antanas Mocos. Sí, eso sí lo sabíamos. Y en el 2014, claro que no me arrepiento de haber votado por Santos. No me imagino cómo habría sido un gobierno de Uribe del 2014 al 2018. Habría sido una cosa terrorífica para Colombia y para la posibilidad de que se firmara y se llegara a un proceso de paz que culminó con la entrega de las armas de la guerrilla más vieja del mundo. Pero sin lugar a dudas, Daniel, el gobierno sí ha sido inferior en esta implementación, en el posconflicto con estos acuerdos de las FARC, porque el mismo gobierno está diciendo que ya hay 1.200 disidentes. Digamos, es importante saber lo que está pasando. ¿No les están cumpliendo? ¿Realmente Santos no les está cumpliendo a las FARC todo lo que les prometió? Sí, eso es muy grave. El gobierno ha sido muy deficiente en la implementación de los acuerdos del posconflicto, pero además hay una cosa que es terrible, que es el asesinato sistemático de líderes sociales. Yo pienso que es claro ya que hay una sistematicidad en ese tipo de acciones criminales y eso puede ser muy grave para el país porque lo puede llevar a la convicción de que no hay salida negociada posible, que es terrible para el futuro de un país. Mire, independientemente de lo que estemos pensando de las elecciones del mes entrante o dentro de 2 meses, lo que sea, hay una cosa que es cierta. Las futuras generaciones de colombianos necesitan tener un país en paz, un país donde los recursos se concentren en la superación de la pobreza, en el logro de mayores oportunidades, en la creación de prosperidad para un mayor número de personas. No podemos seguir pensando que porque le conviene a un grupo político, lo que tenemos que seguir es gastando nuestros recursos en hacer una guerra que no nos va a llevar a ninguna parte. Daniel, ¿qué pasa si hay una segunda vuelta y están Petro y Duque? ¿Usted por quién vota? Yo no votaría por ningún candidato de Uribe. ¿Votaría por Petro? No sé, no me atrevo a decir eso, pero como están las cosas, yo creo que me inclinaría por el voto en blanco. Pero no me atrevo a decirlo ahora porque había un exministro de Justicia que se llamó José Manuel Arias Carrizosa y mucha gente le decía el Banco Arias.
porque dijo que antes de votar por Turbay se cortaba la mano. Y no pensemos en quién, por quién votaría si hay ese escenario, pero sí le quiero preguntar, ¿qué le convendría más a Colombia desde su punto de vista? ¿Iván Duque o Gustavo Petro? No creo que le convenga la continuidad de Uribe al país de ninguna manera, y tampoco creo que le convenga tener un administrador de tan pobres resultados como Gustavo Petro en la presidencia. ¿Y si fuera Iván Duque y Germán Vargas? Votaría por Vargas con muchos reproches a mí mismo por hacerlo, pero lo votaría por Vargas. Entre otras cosas, Daniel, cuando yo le pongo ese escenario de Petro Duque es porque ese es el que nos están diciendo las encuestas hoy y que habría una segunda vuelta, aunque el uribismo está diciendo que apunta a ganar en primera vuelta. ¿Ese ganar en primera vuelta es posible, Daniel? Sí, es posible, matemáticamente es posible, y sobre todo que si seguimos viviendo este escenario del encuentro de doña Florinda y el profesor Girafales, no vamos a avanzar mucho. Me explico lo de doña Florinda y el profesor Girafales. Hace 10 días el país está, profesor Girafales, doña Florinda, ¿gusta pasar una tacita de café? No será mucha molestia, no es ninguna, pase usted, después de usted. Y mientras tanto se está fortaleciendo la derecha y esta gente está en una ceguera terrible frente a lo que deberían hacer y a su deber histórico, que es crear una opción de centro viable. Ha dicho Iván Duque que él no volvería a trizas los acuerdos, pero sí es claro que él plantea en su gobierno, si fuese elegido presidente, hacer unas modificaciones. ¿Qué pasa? Y recordemos cuáles son las modificaciones con las que no están de acuerdo, o sea, lo que no está de acuerdo el uribismo con las FARC y el proceso, y es que no hagan política y que la justicia especial para la paz, pues, no sea la justicia especial para la paz que está prevista. ¿Qué pasaría si gana Iván Duque y les dice, bueno, entonces, señor Timochenko o señores de las FARC, vamos a hacer un cambio, ustedes no van a poder participar en política, esas curules me las devuelve y vamos a hacer una justicia, ustedes van a la justicia normal, porque es que aquí no hay, esta justicia especial es una impunidad. ¿Qué pasaría con las FARC, Daniel? ¿Qué se puede avisorar? No, pues es que no habría un incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado colombiano. Es que los acuerdos no eran de Santos con las FARC, eran unos acuerdos del Estado colombiano con la guerrilla que se desmovilizó, y eso no se puede cambiar. Es como si a usted la nombran gerente de una empresa y entonces decide, no, estos contratos que están firmados por mi antecesor pues no me comprometen a mí, entonces yo no voy a pagar el arriendo por este local donde funciona la empresa, sino voy a pagar más poquito porque a mí me parece. Y pues resulta que no, que los contratos se tienen que honrar y los acuerdos de paz se tienen que honrar. Y si se hacen esas modificaciones o se plantean, ¿será que las FARC vuelven al monte? ¿Qué pasaría con las FARC? No, es que lo más peligroso de esto es que Colombia tiene una larga historia de incumplimientos de sus acuerdos de paz. Fueron asesinados Carlos Pizarro León Gómez cuando el M-19, fueron asesinados Guadalupe Salcedo cuando los acuerdos de las guerrillas liberales del Llano, fue asesinado el general Rafael Uribe cuando los acuerdos posteriores a la guerra de los 1000 días, y todo eso demuestra una propensión a eternizar el panorama de la guerra. Nosotros tenemos que respetar los acuerdos, incluso los acuerdos malos, en función de sacar adelante una paz estable y duradera. Si el presidente que llegue, se llame como se llame, no respeta eso mínimo, Colombia, la palabra de Colombia en el contexto internacional no va a valer nada. Y eso es grave. Daniel, ¿y qué hubiera pasado si Timochenko sigue en la contienda política? No, ese sí le fue mal, Daniel. No solo No, le pues pasó claro, todo lo de pero- los huevos, pero los es que- tomates, todo eso, sino que además se enfermó y La quedó por campaña fuera fue del... Importante que nuestras diferencias seamos capaces de dirimirlas a través de los mecanismos democráticos, que el señor Timochenko defienda unas ideas que no reciban el favor popular, pero que tenga la posibilidad de exponerlas. Daniel, quizás en diciembre, cuando no cumplió los requisitos el general Mendieta, hubo mucha molestia en la gente en Colombia porque Timochenko sí podía ser candidato presidencial, pero el general Mendieta, que había estado 12 años secuestrados por esas FARC, no podía hacer política. ¿No le parece que eso fue una injusticia?
No, lo que me parece es que hay unas normas que se tienen que cumplir y que no crean excepción, sino, por ejemplo, en el caso de unos acuerdos de paz en donde había una norma especial para las FARC, pero es que no es la misma comparación de cómo es que a fulano de tal que se ha robado lo condenan a 6 años y a otro que lo único que ha cometido es un peculado por destinación diferente está condenado a 15, ¿no? Pues porque resulta que el Estado de Derecho se garantiza cuando la gente es juzgada y procesada en virtud de las normas anteriormente establecidas, no cuando se cambian en función de que favorezcan a X por el cual tengo simpatía o a Y por el cual tengo antipatía. Eso es lo que Colombia tiene que aceptar, que el imperio de la ley consiste en que nadie esté por encima de las normas, por importante o poderoso que sea, ni tenga menos protección de la ley porque es un indeseable. ¿Le gustó la fórmula Vargas-Pinzón? Pues me pareció rara y mala. ¿Por qué? Pues porque me parece que no le suma nada a Pinzón, que Pinzón entró ahí como a regañadientes. Yo no sé si ustedes vieron el Facebook Live que hizo Pinzón como mostrando que él entraba ahí, que lo consideraba una alternativa que no era limpia, que no sé qué, pero que en todo caso estaba ahí. Me pareció que ni el enfermo quería ni había que darle, y que si Vargas se quedó sin la posibilidad de tener un vicepresidente que le sumara, habría sido mejor que siguiera con Luis Felipe Henao, que por lo menos era un reconocimiento a la lealtad y a un hombre suyo. Pero en fin, esos son solo impresiones mías que soy solo observador y que jamás votaría por ellos. Ah. No digo jamás. Para que no Sí, porque no se vaya a tener que mochar la mano, cuidado. El mocho coronel, no suena bien. Óigame, en el tema de Petro siempre le sacan en cara que él trajo a Chávez a Colombia, lo trajo a Bogotá pues en aquellos años y que tenía una relación con Chávez y demás. ¿Usted cree que esa relación que tuvo con Chávez hace per se peligroso a Petro? Yo creo que todas las actitudes de un político tienen que tener un costo a la hora de presentarse a una elección popular. Y no tengo la menor duda de que esa decisión de cercanía con Chávez de un momento, pues va a pesar sobre la carrera política de Gustavo Petro para el resto de la vida, como va a pesar, por ejemplo, el haber votado por Alejandro Ordóñez para ser elegido Procurador General de la Nación, en donde además terminó nombrado una cuota de Petro en la Procuraduría de Ordóñez, que eso es algo que él puede envolver en papel de regalo, ponerle un moño y todo, pero es algo sobre lo cual siempre tendrá que responder, porque pues demuestra el oportunismo y la capacidad que tiene para hacer malas alianzas o hacer alianzas inconsecuentes. No quisiera dejar pasar, Jairo, antes de terminar con Daniel, la propuesta de Iván Duque de las Cortes. Es que se habla, y no solo Iván Duque, sino otros sectores hablan de una sola corte, una gran corte para el país. ¿Usted cómo ve esto? Yo pienso que hay varias cosas que me preocupan en eso. La primera, el principio de separación de poderes y de pesos y contrapesos. Iván Duque habló alegremente de la necesidad de elegir a Álvaro Uribe como presidente del Senado. Entonces, si Uribe tiene a Duque en la presidencia y además es presidente del Senado y además quieren armar una corte ellos, entonces es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y resulta que eso es lo que constituye las dictaduras. La separación de poderes consiste en que ninguna rama del poder sea lo suficientemente poderosa como para estar por encima de las otras. Y por eso es muy importante respetar la autonomía judicial y crear los mecanismos para que esa autonomía tenga una realización plena en el hecho de que los jueces puedan determinar la aplicación de la ley sin importar qué tan poderoso es el sujeto de esa aplicación, Daniel, como el caso del señor Uribe. Daniel, Señor. ¿Quién cree usted que puede ser o va a ser el presidente de Colombia? No, todavía faltan unas semanas para tomar una decisión. Lo que les puedo decir, como dije hace una ¿Quién semana, no es? De quién no es, que Gustavo Petro no va a ser presidente de Colombia en el año 2018. ¿Germán Vargas va a ser?
¿O está entre Difícilmente. los Humberto de la Calle? No. ¿Fajardo? Puede ser. ¿Fajardo Todavía. puede ser? ¿Usted cree que Fajardo le puede dar la pelea Todavía. a Iván Duque? Sí, a pesar de todos sus errores y todo, Fajardo puede encarnar un aire distinto en esta campaña y puede terminar revitalizando la esperanza que está hoy muy perdida entre los extremos. ¿Está hablando con el deseo o está hablando realmente porque así lo ve? Con el deseo. Daniel, de 1 a 5. En la De práctica uno- diría que Iván Duque. De 1 a 5, ¿en cuánto califica la gestión de 8 años de Juan Manuel Santos? Es que son varias calificaciones. Si tengo que Haga un evaluar promedio. No, Vicky, porque usted puede ser la mejor en matemáticas y tener malas notas en español. Ajá. Y sin que por eso yo pueda decir que entonces usted tiene 2.5. Yo pienso que es muy importante el logro de la desmovilización de las FARC y ahí le pondría 5. Al resto de su gobierno le pondría 2. Yo O no, le, 2.5. yo no le pondría ese 5 ni siquiera con las FARC, Daniel, porque yo sí creo que en lo del pero- plebiscito le hizo conejo a los del no. Independiente, si él se sometió a eso, las reglas de juego eran esas, punto. Esas eran las reglas de juego. Pero bueno, eso será para otra conversación. Un café como el de Fajardo y de la Calle. Sí, señora, eso debe ser para un café. Daniel, mil gracias por acompañarnos en este mediodía en la W. Le cuento que es tendencia número 1 a esta hora. Nos entraron más de 3.000 personas a nuestro Facebook Live y la gente comentando mucho la entrevista. Qué bueno. Muchas gracias, Vicky. Una gran oportunidad de hablar contigo, con Jairo, con Rafael, con todos ustedes y poder pasar este rato tan ameno conversando sobre estos temas que son delicados para el futuro de Colombia. Claro que sí, que sea lo mejor para Colombia. Abrazos, Daniel. Un abrazo, Daniel, gracias. Abrazos, cuídate. Chao.